Muy buenas amigos, bienvenidos un día más al canal de Metal Chronicles, el canal donde hablamos de nuestros discos, de nuestras bandas favoritas del mundo del metal. Yo creo que ningún canal dedicado al metal está completo si no hay por lo menos un vídeo dedicado a la figura de Pantera. Digo por lo menos uno porque, bueno, Dios dirá en el futuro si seguirán llegando. Eso dependerá de cómo os portéis con este vídeo, cómo machaquéis ese botón de likes. Y por cierto, también he visto que muchos de vosotros veis los vídeos sin estar suscritos. Suscribiros, no os cuesta nada, sé que estas cosas se dicen siempre al final de los vídeos, pero es que si no os lo digo ahora, se me va a olvidar. Así que, dicho queda, suscríbete y déjame un like para demostrar tu amor por Pantera y para que siga trayendo vídeos de la banda. Porque este primer vídeo que os traigo en este canal, porque en JFT Producciones ya han salido un montón de veces, no va a ser del Cowboys, no va a ser del Vulgar, que para mí es el mejor disco de Pantera, es objetivamente el mejor porque es el que más canciones tiene que me gusten. No va a ser del que más me habéis pedido, que es el Far Beyond Driven, el pelotazo máximo de Pantera. Recordad que este disco, os he contado ya en algún documental, que entró directamente en el número 1 del Billboard, en un momento en el que el metal estaba en un momento bastante delicado, había una explosión enorme del mundo del grunge, de bandas como Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana. El metal como tal estaba sufriendo una transformación de la mano de bandas como Korn, como Limp Bizkit, como Deftones. Y es como que Pantera, ahí con unos huevazos como cocos, se marcaron un disco todavía más agresivo, es decir, lo contrario de lo que se podría esperar de ellos, que iban a tirar un poco más a ese mainstream, a esas canciones un poco más accesibles para el público. Pues no, ellos se fueron a más duro todavía, Far Beyond Driven, llevado al extremo. That was the most abrasive record I could ever imagine, and it went and blew up the charts at number 1 and just scared everybody, which was great. Que por cierto, la portada original no iba a ser esto, no iba a ser una especie de calavera atornillada, lo que iba a estar taladrado era un ojete. Pero la discográfica les dijo, no, vamos a poner otra idea alternativa. Ellos siempre han ido muy al límite con todo, y ese llevar al límite, para mi gusto, donde más se plasmó, donde más se pudo ver, es en este discazo de Great Southern Trendkill, que voy a hablar de él porque es que fue mi primer disco de Pantera, fue el disco que yo tuve como contacto con la banda y que además me lo compré casi por equivocación. Me lo compré buscando un tema de Fear Factory que ya os conté en el vídeo de Fear Factory, que si no lo has visto te lo dejaré por la parte superior para que después lo veas. Yo buscaba el tema del famoso anuncio que os conté en ese vídeo y alguien me dijo, yo creo que esa banda es Pantera. Y dije, bueno, pues ya está, me fui al súper porque antes los discos te los podías comprar en el súper. Las historias del abuelo Cebolleta. Yo me fui al súper de al lado de mi casa y el disco que más había de Pantera era este. Y dije, pues ya está, pues este que me compro. Además es el que tiene la portada más guapa, ¿no? Aquí con una serpientaca, ¡buah! Este me lo pillo. Ya está, sin pensar, no sabía ni lo que me compraba. Claro, cuando llegué a casa, inserté mi CD y me encontré con esto. Este además fue de los primeros discos que yo escuché en el año 96. En el año 96 yo tenía 12 años. Imagínate un chaval de 12 años que se pone un disco que ya empieza a oír un poquito de metal. No sé si fue en el 96 o probablemente yo lo conseguí en el 97. Sería un año después. Imagínate la reacción cuando escuchas eso. O sea, es una auténtica locura. Y os digo que está llevado incluso más al límite que Far Beyond Driven porque la tendencia, hablando de tendencias, en Pantera era siempre ir un paso más, ser todavía más bestias, todavía más agresivos. Este disco se llama The Great Southern Trendkill, ya os lo he dicho, que traducido significa el gran matatendencia sureño. Sureño por ellos, es una banda sureña de Texas, o de Texas, si lo preferís con X, y surgió como una respuesta a lo que se movía en aquel entonces en el mundo del metal. Metallica se acababa de cortar el pelo, se acababa de empezar a maquillar, acababan de sacar el Load. Phil Anselmo atacó mucho a Metallica por ese motivo. Ya os digo que Phil Anselmo dio muchísimo la lata en toda la carrera de Pantera. Él, por supuesto, tiene otra versión, ¿no? Él siempre pues, se ha defendido, ha dicho que, bueno, que las cosas no son siempre como se pintan. Él no ha sido siempre el malo de la película. Y bueno, realmente en todas las historias siempre hay dos versiones. Nunca podemos quedarnos o desde fuera posicionarnos de un lado o en otro. Lo que sí que está claro es que cuando salió este disco, la banda estaba en un momento de tensión enorme. De hecho, se grabó en dos partes. Dave McDarrell, Vinnie Paul y Rex Brown grabaron en los Chasing Jason Studios de Texas y Phil Anselmo estuvo grabando en los Nothing Studios de Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails. De hecho, Terry Date, el productor, contaba que primero grababan las canciones con la banda, con lo que es la base rítmica, y después volaba hacia Nueva Orleans, de donde es oriundo Phil Anselmo, grababan la voz y después esas cintas o esas mezclas iban de vuelta a los hermanos Abbott, que daban su visto bueno o aplicaban su visión al asunto, etc. And then I would bring them back to Texas after 2 weeks, and they would hear them. So there was more of a disconnect between the two. It was the only way we could work at that time.
Un disco muy oscuro, tanto a nivel letrístico como a nivel de canciones. Ya veréis como hay algunas cosas muy oscuras. Ya veníamos de discos oscuros o de vídeos donde se hablaba de mucha oscuridad. Aquí no nos vamos a quedar atrás. Pero como os iba contando, las tensiones entre la banda eran bastante grandes. Motivadas también en gran parte porque Phil Anselmo en el año 94-95 estaba sufriendo unos dolores de espalda terribles. Empezó a abusar muchísimo de las drogas. Y cuando consultó a los doctores qué tendría que hacer, le dijeron que, bueno, tendría que operarse la espalda y tirarse un año y medio de descanso. What's the recovery time on something like this? Oh, well, it's gonna be about a year and a half. I'm like, yeah, year and a half? No way, man. I've got work to do. Algo que según él mismo no quería hacer, pero que la banda en última instancia le recomendó. Le dijo, bueno, pues si tenemos que parar y tú tienes que recuperarte, paramos, recupérate, no pasa nada, ya volveremos cuando estés en mejor forma. ¿Qué ocurrió? Pues que Phil Anselmo no hizo eso. Phil Anselmo formó Down junto a Kirk Windstein, Piper Keenan, Jimmy Bower, etc. Salió de gira, después formó Superjoint Ritual. Vamos, que dejó a Pantera totalmente colgados. Algo que evidentemente a los hermanos no les hizo ni puñetera gracia. De ahí esas disputas internas que os he contado, de ahí esa separación, ese tener que hacer las cosas un poco por separado, porque la banda estaba que, vamos, no se tragaban ya. Pero hay que trabajar. Cuenta la leyenda, se decía en su momento que los hermanos, Dimebag y Vinnie Paul, querían dar un pasito más, no hubiesen estado muy disgustados con la idea de ser los nuevos Van Halen, los nuevos Kiss, no quizá tanto, no decir, bueno, vamos a bajar super revoluciones, pero no les disgustaba la idea de, bueno, vamos a abrirnos un poquito más a ver qué va a pasar, y que Phil Anselmo era el que siempre iba al extremo, a no, cada vez más duro, cada vez más bestia. Por tanto, les chocó mucho también que sacara ese disco con Down, ¿no? Ese disco así con ese toquecito un poquito más sureño. Un toquecito más rockero, es como, joder, ¿por qué con Pantera siempre estás a dolor, con que quieres brutalidad, caña, bestialidad, y sin embargo ahora te montas una banda en la que haces lo que nosotros quizá que nos gustaría hacer, ¿no? Es más, para este disco contaron con un colaborador, el vocalista de Anal Kant, llamado Seth Putnam. Ya llevo unas cuantas aquí en este vídeo y las que me quedan, espero yo que no me lo censuren, no me digan que esto es un vídeo creado para mayores de 18 años. Y que, como digo, dio como resultado un álbum súper abrasivo, como nos dice el tema Sandblasted Skin, la piel levantada por un chorro de arena. Un disco que se siente árido, se siente desértico, sientes a la serpiente, sientes el cascabel en tu oído. El disco comienza con un temazo que a mí siempre fue de mis favoritos de la banda, siempre fue de los que más escuché hasta la saciedad. Es el tema que ya os he enseñado, The Great Sober and Tranquil. La canción es un llamado a la autenticidad, una denuncia a la falsedad dentro del mundo de la industria musical, una crítica a todas esas modas superficiales, a todas esas personas que siguen las modas sin ni siquiera planteárselas, sin ni siquiera saber realmente si forman parte de ellas. Como, bueno, si está de moda yo lo sigo y ya está. Esta canción dice Pantera que la interpretaron muy poco en directo. De hecho, Phil Anselmo contaba que se quedaría sin aire. Es que esta canción es todo el tiempo frases solapadas. Yo, fíjate, era un chavalín y me daba cuenta de eso, ¿no? Yo decía, joder, qué raro, ¿no? Que termina una frase pero se están palmando con la otra, están como pegadas, ¿no? Esto seguro que en directo le costará un poquito hacerlo y no iba desencaminado. Yeah, man, I was dying. There's no way. Couldn't do it. Un detalle muy chulo, por cierto, de este disco es que todas las letras están escritas a mano. Os decía en vídeos como por ejemplo el de Korn que no venían las letras, pero aquí tenemos un punto mejor y es que están escritas a mano directamente. O sea, es un bloc de notas. Y como os he dicho antes, es curioso que Pantera se hicieran tan gigantescos, tan brutalmente enormes, siendo una banda tan agresiva, porque es que no iban a menos. Siempre iban a más. Esto que os estoy enseñando era muy extremo, no llegaba al punto de bandas de death metal, pero es que muchas veces no hace falta ser súper extremo. Vamos a ver cómo lo explico. Es una banda que sin pretender ser un brutal death, algo súper extremo, pero al final resulta mucho más agresiva que otras bandas que pretenden ser más agresivas. No sé si se me ha entendido mucho. Te explicas fenomenal. Por cierto, un trabajo brutal de Vinnie Paul, como siempre. Yo sé que hay mucha gente joven que cuando oye hablar de Vinnie Paul como uno de los baterías más influyentes de la historia del metal, ellos dicen, pues tampoco hace nada, ¿no? Oh, tampoco hace nada del otro mundo. Pues está el baterista de no sé qué banda súper extrema que mete 200.000 bombos por segundo. Ya,
Cuéntame la película que quieras, pero el estilo, la forma de tocar de Vinnie Paul es que es inimitable. Bueno, es inimitable la forma de tocar, de cantar, de cualquiera de ellos. Creo que si te gusta la banda, sabes de lo que te estoy hablando. Si no te gusta la banda, deberías prestarle un poquito de atención y darte cuenta de todos esos detalles. Y yo como guitarrista he intentado un montón de veces hacer solos de Dimebag Darrell, tratar de emularlo, y es que es imposible, es que nadie toca como él. Nadie le da el punto exacto que le da él. Eso es, pues eso, un carisma especial que no todo el mundo tiene. Y Vinnie Paul a la batería le pasa exactamente igual. Luego el tema a mitad de la canción deja esa agresividad, se vuelve un tema con un solo, con una parte un poquito más, con ese corte sureño que os hablaba. También personalmente no me gustaba mucho, lo empecé a apreciar mejor con el paso de los años, cuando ya me hice un poquito más adulto y no tan amante del borriqueo, de venga, solo tralla, solo distorsión, solo gritos. Es curioso cómo el tono de guitarra de Dimebag Darrell, que bueno, a mí siempre me pareció un tono brutal, pero luego con los años, muchos años después, cuando empecé a tocar la guitarra, empecé a buscar información de amplificadores, etcétera, un montón de gente lo criticaba como que tenía un sonido terrible porque no usaba amplis a válvulas, y a mí yo no sabía ni de lo que hablaban. Yo decía, amplis a válvulas, yo qué sé, yo tenía un Behringer por ahí, rastrojero, encontrado en mitad de la estepa manchega. No sabía ni de lo que hablaban, era como, joder, Dimebag Darrell un mal sonido, pero si Dimebag Darrell suena de la hostia. A mí sí me pareció que tenía un tonazo, me da igual con que estuviera hecho. De hecho, el Randall Warhead que llevaba en esta época no tiene nada que ver con como digo, con un Behringer a transistores, ¿no? Por muchos transistores que tuviera el amplificador, no se puede tachar simplemente por su construcción, como he dicho un montón de veces, de que sea mejor o peor ampli. Ya está, pues a él le gustaban los amplificadores a transistores y punto. A mí siempre me pareció que tenía un tonazo. Es que fijar el rollito que tiene Vinnie Paul, cómo entra en esos dobles bombos con los que entra de repente contra un flam. Es que son pequeños detalles, pequeños matices. Es cualquier pequeña cosita que hacen, la hacen muy especial, la hacen con un gusto muy concreto, muy específico. Y me decís del rollito, ¿no? Del rollito de los riffs. Se llama Warner. Warner puede ser traducido como nervio de guerra. Es un término de origen militar que se usa mucho en la vida política cuando se acosa mucho a una persona, cuando se tiran todos los medios a hierro, a por alguien, a por un político con el objetivo de quitarlo de en medio. Pues esto es de lo que habla la letra, ¿no? Esto es una reivindicación de Phil Anselmo de lo que él sintió con la prensa del metal. La prensa del metal le metieron mucha caña porque durante mucho tiempo, como digo, Phil Anselmo era un tío muy polémico, era un tío que le daba muchísimo al alcohol, a la droga, a todo. Yo creo que decía cosas por decir. Le acusaban de nazi porque, bueno, tuvo declaraciones en las que decía que, bueno, que por qué todo el mundo habla de el orgullo negro y el orgullo latino y por qué yo no puedo hablar del orgullo blanco. Pues yo nací blanco. Bueno, son cosas que se pueden sacar de contexto. Yo creo que es un poco personaje Phil Anselmo. Yo creo que eso todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que un buen personaje es. Pero tampoco me quiero posicionar aquí y decir, sí, Phil Anselmo es un gilipollas porque no sé qué, porque tampoco tengo tan en cuenta a gente que, pues el tío era un poco colgado, tenía un talento increíble, o sea, una voz brutal, siempre la ha tenido, pero bueno, pues a nivel personal no tenía que ser un tío fácil. You never knew what Phil was going to get on stage. Some nights you'd get the Bulldog, and other nights you'd get the dude on 12 Somas or whatever he was on and laying on his back screaming in the mic, and it was embarrassing. He always complained about his back. We all told him all the time, get x-rays, go to the doctor, let's get it fixed so we can get on with this, and he never would. Y bueno, pues la letra básicamente de lo que nos habla es de eso, de lo que nos habla es de os estáis clavando conmigo, cabrones, y mira, este es el mensaje que os voy a dar. Tengo que tener cuidado con el copyright, que ya sabéis que luego tengo que meter cortes por un tubo. Por cierto, cuando veáis fragmentos en los que hay cortes raros es porque lo tengo que cortar, ¿vale? Por el tema de copyright. Hay veces que simplemente te desmonetizan el vídeo, cosa que tampoco mola, pero hay veces que directamente te ponen un strike, directamente te ponen una reclamación y te tumban el vídeo, y es algo que lógicamente trato de evitar. Esta canción que no tiene solo, cosa que es bastante rara. En esa época no se llevaba mucho tampoco lo de hacer solos, aunque Dimebag aquí mete un montón. Como ya vemos, no se deja llevar por las modas, pero bueno, ahí sí que en este caso sí que se dejaron un poquito llevar, ¿no? Por esa moda de no meter solos en las canciones.
Cuenta otra leyenda que durante muchos años Dave McDarrell estuvo grabando riffs, estuvo recopilando ideas en una cinta, en un cassette, y ese cassette llegó un momento que llegó a su fin, ya no había más ideas, ya no había nada más que había creado Dave McDarrell por su cuenta, y este disco directamente salió de sesiones así un poco a lo bestia. Vamos a improvisar, vamos a ver qué es lo que sale. Y aquí empezó también Dave McDarrell a guarrear mucho con efectos, a utilizar muchos pedales extremos, muchos efectos muy exagerados. En esta canción, por cierto, hay un interludio que me encanta. Bueno, interludio, vamos a decir un puente, una sección intermedia. Como si oyen ahí esas cuerdas vocales al romperse ya directamente. De ahí nos vamos a ir al tema de Drag the Waters. Mítico ese riff machacón con ese cencerro en la entrada. Mítico ese medio tiempo, esos ritmos tan pesados, tan típicos de Pantera. Es lo que os digo, no es fácil de tocarlo. Intentad hacer una cover de este tema, de Drag the Waters, intentad hacer esa intro y veréis como no os queda igual. Hagáis lo que hagáis, no os queda. Este fue el único tema del disco que tuvo videoclip. Es bastante raro porque es parece como si tuvieran una tendencia a no promocionar nada, pero aún así eran tan grandes que es que se promocionaba solo, tenían tanto carisma, estaban tan fuertes en ese momento. Mucha gente no lo entiende, mucha gente que no vivió a Pantera en su momento no entiende lo grandes que fueron, no entiende el carisma que tuvieron, cómo sustentaron al metal, ya lo he dicho antes, sustentaron el género entero, ellos solos, o sea, lo llevaron a las costillas durante esa época de mediados de los 90, cuando todo el mundo estaba haciendo cosas raras, uno se iba para allá, otro para allá, tendencias nuevas, bandas que desaparecen, etcétera, bandas míticas que cambian de cantante, de estilo, etcétera, pues ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron cada vez más bestias, cada vez más extremos, y encima ahí los tíos con nota, con estilo. Esta canción trata sobre engaños, sobre descubrir intereses ocultos, descubrir secretos, probablemente inspirado por alguna historia personal de Phil Anselmo. También pueden ser observaciones sin más sobre la naturaleza humana. Nos invita a rebuscar un poquito más entre las aguas, profundizar un poquito más para fijarnos un poco más qué hay en el fondo. Este tema tiene un pedazo de solo que, una vez más, sé que soy un pesado, os reto a que tratéis de emularlo, que no os va a salir. Es que no os va a salir. Os va a salir, pero no os va a salir. Y el que toca la guitarra... Es que hay mucha gente que ha tratado de emular. Es que hasta el propio Zakk Wylde, que actualmente, bueno, no voy a entrar en eso porque estamos hablando del disco, pero el propio Zakk Wylde, que sabéis que está ahora sustituyendo a Dave McDarrell en esta nueva encarnación de Pantera. Bueno, es que directamente Zakk Wylde se inventa los solos. Se los inventa, pero total. O sea, yo la primera vez que lo quise ver haciendo el solo de New Level, dije, hostia, porque ese solo siempre me encantó y no he visto a nadie jamás tocarlo mejor que Dave McDarrell. Ya no mejor, tocarlo con el mismo rollo, es lo que digo. Incluso guitarristas ultra máquinas tipo Andy James, bueno, un montón de gente. Yo a nadie lo he visto emularlo igual. Y es que la primera vez que quise ver a Zakk Wylde tocarlo, dije, pero se lo está inventando. O sea, le está importando 3 cojones. La original, tío, va a su aire. Pues este es de esos solos, que es que no se puede emular, no se puede tocar igual que toca Dave McDarrell, es imposible. Estos parones que solo se le ocurren. Pasamos al tema de Tense. Un tema súper oscuro, una atmósfera opresiva, con una letra que profundiza en una sensación de estar siendo arrastrado a lo profundo, de estar en una espiral en la que vas cada vez más a hondo, cada vez más hacia el abismo. Una atmósfera muy compleja la que consiguen aquí. Y luego la voz de Phil Anselmo, que como digo, era un auténtico personaje, pero hay que reconocer que ha tenido siempre un vozarrón. Lo ha ido perdiendo con los años, en los últimos años ya directamente es una locura y está bien, está bien. O sea, en la gira esta nueva que están haciendo con Pantera, en esta nueva encarnación, están bien, porque está bien él, Phil Anselmo, porque ha estado muy jodido, O sea, yo he visto conciertos de Down,
o bueno, con su banda Philip Anselmo and the Illegals, que hicieron un concierto, que hacían canciones de Pantera, que el tío estaba para echarse a llorar, ¿eh? Hay un solo a la mitad de esta canción que está precedido por una guitarra acústica que, bueno, personalmente me parece increíble, súper melancólico. El rollito en la batería, esos dobles bombos, esos ritmos acompañados de ese timbaleo nos llegan de la mano de 13 Steps to Nowhere, 13 pasos hacia ninguna parte. Por cierto, siempre me pareció muy curioso el sonido que tienen los timbales de Pantera. Tengo un concierto, bueno, lo tendréis muchos de vosotros, el Official Live, el que salió después de este Great Southern Tranquil, que tiene un sonido bastante raro. Ahí suenan como muy plasticosos, suenan raros, pero suenan únicos. O sea, nadie más tiene el sonido de timbal, de toms que tiene Vinnie Paul. Todas las letras del disco hacen referencia a lo mismo, hacen referencia a las adicciones de Phil Anselmo, hacen referencia a la autodestrucción. No se sabe exactamente qué son esos 13 pasos. Se estima, o hay gente que dice que puede ser el programa de Alcohólicos Anónimos, etcétera, se hacen como programas de 12 pasos. Entonces es como, vale, 13 pasos hacia ninguna parte. Es como, vale, doy uno más y no he llegado a ningún sitio porque sigo siendo un borracho. Este es de esos temas raros de Pantera que o te encantan o los odias, porque tienen estructuras complejas, estructuras poco habituales, y no a todo el mundo le gusta eso. Hay gente que muchas veces depende del estado de ánimo que tengas, lo que te apetece son temas directos, que no te compliquen mucho, no estar ahí escuchando cosas raras, quieres algo que te pegue ahí fuerte directamente y ya está. Bueno, nos vamos a ir ahora a los dos temas centrales o dos pilares centrales del disco, dos canciones que son como dos caras de la misma moneda, las dos son notas de suicidio, nota de suicidio parte 1 y nota de suicidio parte 2, que ofrecen como dos caras distintas de lo mismo, obviamente, solo que una es una especie de balada súper triste, súper angustiosa, muy cruda, muy melancólica, y por otro lado tenemos una parte que es histeria absoluta, una locura, intensidad máxima tanto en la música como en las letras. Probablemente están tratando de reflejar una crisis emocional, pero vámonos a la primera parte. La primera parte, de hecho, cuenta la leyenda también que fue lo primero que Dimebag Darrell tocó con una Washburn que le mandó la compañía. Washburn es un fabricante de guitarras, unas guitarras que tocó durante gran parte de su carrera Dimebag Darrell. Le hicieron llegar una de estas guitarras de 12 cuerdas y uno de las primeras riffs que se le ocurrieron fue este de Nota de Suicidio parte 1, y en base a ello decidieron armar una canción. Como su nombre dice, es una nota de suicidio, es el abordaje de Phil Anselmo a los pensamientos que tendría una persona que decide quitarse la vida. Un juego vocal, un juego de voces muy interesante, tiene una gran capacidad Phil Anselmo para hacer estos juegos de voces, estas armonías, estas armonizaciones. Cuidado porque toda esta belleza aparente, por lo menos a nivel musical, de este tema, porque ya digo que a nivel letrístico es bastante oscuro, tened cuidado porque se va a ver interrumpido por esta brutalidad. Como digo, una parte es triste, una parte es un sentimiento más melancólico y esta es una locura, es una histeria, es una especie de crisis emocional, un ataque de nervios en toda regla, tromba de pensamientos uno detrás del otro. Os dije que había muchos ruiditos, mucha locura, defectos en las guitarras de Dimebag Darrell, no os puse un ejemplo entonces, pero os lo voy a poner ahora. Ya sabéis que él siempre fue especialista en estos chirridos, estos relinches de caballo. Chirridos, digo yo. Un caballo no chirría, un caballo relincha. Una vez una amiga mía se quedó flipando porque le dije que el elefante barrita. Y no lo entendía y decía, el elefante barrita. Porque claro, ella pensaba en una barrita pequeña. Y yo le decía, no, es que barrita es barritar. El perro ladra, el elefante barrita. Y no le entraba, decía, barrita, claro. Una barrita pequeña, ¿qué sentido tiene eso? Esta canción, por cierto, tiene un ultra bajón que siempre me impactó porque mete un grito aquí, Seth, el vocalista de Anal Cant, que, yo no sé, dura 38 segundos, no sé cuánto durará, pero dura muchísimo. Siempre me impactó muchísimo ese bajón.
Es que no os lo puedo poner entero porque ya digo que me salta el copyright, pero buscar el tema que vais a flipar. Y cuando te piensas que ya han llegado a lo más lento, a lo más pesado que son capaces de hacer, todavía te sorprenden con un nivel más. Como digo, yo es que siento una lija así pasándome por la cara directamente. Vamos a pasar a un tema, Living Through Me, Hell's Wrath, un tema que según Phil Anselmo nunca han tocado en directo, o cree recordar que nunca lo han tocado en directo, y es una pena porque es un temazo. Este tema fue el primero que yo pensaba que era el tema del famoso anuncio que os he contado de Fear Factory al principio. Yo pensaba que era este tema porque sonaba similar. Tenía ese rollito así ráfaga, no eran ráfagas realmente, pero sí que tenía ese machaque, chaca, que bueno, ya sabéis que Fear Factory son expertos en eso y todo viene de aquí, todo viene del mismo sitio. Luego a las nuevas generaciones se les va olvidando, igual que a mí, pues como nueva generación en su momento, cuando escuchaba esta música, pues también se me olvidaría de dónde venía, ¿no? De dónde venía esta gente. Porque Dimebag Darrell pues era súper fan, pues eso, de Kiss, de Van Halen, este tipo de guitarristas, solo que ellos lo llevaron a otro punto, lo llevaron a otro extremo. Una vez más, deterioro físico, deterioro emocional por el abuso de sustancias, por los montones de excesos, por las malas decisiones, muchos cambios de ritmo, muchas turbulencias a lo largo de la canción. Esos riffs tan chulos de Dimebag Darrell con estos armónicos artificiales, con ese siempre al borde de lo que parece un acople, que no es un acople, es un armónico artificial. A mitad de la canción, como digo, el tema se rompe por completo, el tema cambia totalmente de ritmo. Pero por supuesto la calma dura un instante. Es lo que digo, es lija pasando por tu cara directamente. Hay bandas más bestias, puedes poner una voz más grave, puedes afinar más bajo, todo lo que tú quieras, pero no puedes ser tan agresivo como Pantera, muy difícil. Vamos al tema de floods, inundaciones, la inundación que limpia el mundo de sus pecados, una metáfora. Un tema que tiene uno de los solos de los que considerados mejores de toda la historia de Dimebag Darrell, otro de esos solos que son imposibles de emular, que se compone de dos fases, ahora os lo enseñaré. Porque primero hay una ruptura, hay una parte muy violenta que me encanta porque Dimebag hace un riff basado en un apretón de Floyd Rose, de palanca, que sinceramente me parece de estas genialidades que solamente él hacía. Y ahora sí, nos vamos ya al solazo de la hostia, solazo del Averno, solazo inigualable. No sé en qué revista leí que estaba, bueno, en un número altísimo de los mejores solos de la historia. Yo creo que, bueno, podría estar ahí porque es un solazo, ¿eh? Un solo al borde de la rotura, como digo, plagado de armónicos, muy jodido de ejecutar y que él lo toca, bueno, como si fuese, pues eso, lo más sencillo, ¿no? Su día a día. Bueno, es que era su día a día, claro, qué chorrada. Esa parte final acompañada por los truenos. Y la segunda parte del solo, o la segunda sección, digamos, esto viene de unos ejercicios que aparentemente hacía Dimebag Darrell con la guitarra, es algo que compuso hace un montón de tiempo, que de hecho le grabó una cinta a su mujer, a su esposa, que contenía 90 minutos de este solo en bucle, pero que cuando Phil Anselmo le puso letra a esta canción decidió olvidarlo para siempre y no... Increíble cómo van pasando por todos esos estados, por todas esas texturas auditivas, cómo sentimos la tormenta, cómo sentimos cómo empieza, ¿no?, ese primer chaparrón, cómo acaba en una tormenta gigante y cómo al final esas últimas aguas, ya cuando todo está purificado, nos dejan con esa melodía tan bonita. La verdad es que a mí me encantaba, como digo, la intentaba emular con mi guitarra, era capaz de tocarlo, pero nunca fui capaz de darle el rollo que le da a Dimebag Darrell y es que, como digo, eso yo creo que es imposible. El underground en América, esto es una... Bueno, no se sabe muy bien porque la letra parece un ataque, de hecho ellos en entrevistas lo comentaban, Vinnie Paul en una entrevista, que es un ataque al underground, a todas esas bandas que consideran o se consideran underground, ¿no? O que como el hecho de estar
en esa escena underground las hace más molonas, no mejores, pero que en realidad son bandas que son una moda, no están en el underground realmente. Por un lado se decía eso, pero por otro lado parece también una especie de homenaje a las bandas que sí son realmente underground. Es un tema bastante raro y que tiene un doble bombo de estos que a mí en su día, cuando no sabía tocar la batería y yo escuchaba a este hombre, yo decía, ¿cómo coño hace esto? ¿Cómo es capaz de tocar así, ¿no? Tan rápido, ¿no? Si es un pedal, si es un solo bombo, claro. Para eso se inventó el doble bombo o el doble pedal. Un tema que tiene una estructura muy similar, muy machacona, tiene un corte en la mitad que empieza con un ritmo, un tresillo, un ritmo atresillado, muy similar al tema de Revolution is My Name, que a mucha gente le encanta, bueno, a mí también, es un temazo. Bueno, he dicho atresillado, pero ahora estoy dudando si está atresillado o si es un 6x8. Esto, mi amigo Josete, que es un gran fan de Pantera, que probablemente esté viendo el vídeo, me lo podría decir, me podría dejar un comentario y decirme, no, es un 6x8, no tienes ni puta idea. Tiene otro de esos solos chulos, con chulería, yendo sobrado de todo, como siempre hacía Dave McDarrell. Sus solos eran sobrados, es como, mira, hago lo que me da la gana, te meto los efectos que quieras y le doy el rollo que yo quiera, porque es que soy un puto máquina. ¿Que quiero que mi guitarra parezca una armónica? Pues ya está, te hago que mi guitarra parezca una armónica y me quedo tan ancho. Bueno, aquí ya nos van avisando, la moda se ha acabado, ya hemos terminado. Phil Anselmo se deja un poquito la dentina ahí pegada en el micro, se deja un poquito el raspe, escupe un poquito de sangre. Es un bestia, ¿eh? Yo creo que es la voz más agresiva que he escuchado nunca de Phil Anselmo en un disco, probablemente está aquí. Me vais a nombrar algún disco seguro de estos que tiene más extremos, ¿no? Bandas estas que formaba así un poquito más bestias, pero para mí la agresividad es que no es lo mismo poner tonos graves, hacer rugidos, que gritar así con esta agresividad, es que no es lo mismo. Bueno, vamos a Sandblasted Skin, la piel levantada con un chorro de arena, que es el tema final del disco y que a mí era uno de mis favoritos, uno de los que más me gustaban porque tiene un rollazo increíble. Cómo son capaces o cómo era capaz de distorsionar, de llevar su señal al límite y dar esa sensación de pesadez, de agresividad. Es una banda que, bueno, me podría estar hablando aquí durante 17 vídeos sobre ellos. Ya digo que espero que no sea el último. Hablaremos un poquito más sobre ellos porque son la hostia. Es que en estos discos pesados son unos máquinas, ¿eh? Me gustaba especialmente el riff del parón justo antes de esta parte. Por cierto, no lo he enseñado, ya no tengo tiempo porque no me da tiempo, me tengo que ir, pero este disco, si tú analizas las guitarras con un ecualizador, luego lo pondré, luego sacaré una captura mañana cuando lo edite. Cuando tú capturas la curva de ecualización de la guitarra hace unos cuernos. O sea, la guitarra hace unos putos cuernos, o sea, es que son más heavy que son lo más heavy que existe. Por cierto, esta canción es la clásica canción que os contaba, ¿no? Que hay muchos discos que tienen pistas ocultas. Pues aquí no hay una pista oculta. Aquí la mitad de la canción está oculta porque es como que se empieza a bajar el volumen y se queda el silencio. Y tú cuando estabas escuchando el disco decías, no se acaba, ¿no? ¿Por qué no se acaba? Vale, el disco va bajando el volumen. Luego tenemos como un montón de silencio, pero luego vuelve. Empieza a subir y luego corta un poco ahí, sin venir a cuento. Estos tíos, es que genios, malditos genios. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido el disco de La Serpiente? ¿Qué te parece Pantera en general? ¿Los conociste en su día? ¿No tuviste el placer? Cuéntame tus historias con Pantera. Cuéntame tus primeras experiencias. Cuéntame tu canción favorita del disco, tu canción favorita de la banda, de toda la historia. Como te he dicho al principio, suscríbete si es que no lo has hecho ya. Déjame un like, por favor. Te lo tengo que decir 80 veces porque son cosas que al final se nos olvidan, pero es que nos ayudan un montón, de verdad, los que estamos aquí haciendo estos vídeos. Y como siempre te digo, espero que tú hayas disfrutado tanto viéndolo como yo haciéndolo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao.